Bueno, gracias doctores. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Doctor Tarditi, doctor Jury, ¿quieren ustedes hacer las preguntas que hicieron la gente del auditorio? Había una, pero no sé para quién es dirigida, de Edith Gutiérrez. Eh, ¿Cuál es la posición con los recursos humanos para el manejo de las UCI? ¿Y cómo cuentan con ellos? No sé para quién era dirigida esta pregunta. Si está ahí Edith, nos puede ampliar un poco más esto. El Bien. bache, excelente la exposición de los tres disertantes. Realmente, bueno, veo que la realidad que estamos teniendo aquí en Argentina es similar a la de nuestros países vecinos y de España. Creo que, como dije inicialmente, venimos atrás de la realidad que sufrió España y la verdad que vemos que esto da para largo hasta tanto aparezca algún tipo de tratamiento específico o vacuna. Creo que tenemos que estar preparados para seguir con esta patología por un tiempo más. Entiendo que, bueno, Argentina, doctor Solati y Cacho, realmente lo felicito porque ha podido, a través de cambios muy rápidos, no tener el impacto tan importante que se vio afuera. En otros países, creo que esto nos ha permitido rápidamente poder instalar los cambios necesarios para que el impacto sea lo menos importante posible, aunque bueno, sin duda la epidemiología de la terapia intensiva cambió. El trauma prácticamente, por lo menos los 2 primeros meses de cuarentena en Argentina, ha desaparecido. Sí. Y la patología vascular, la verdad que, bueno, también me da un poco de miedo, ¿no? ¿Dónde está? Porque realmente las terapias intensivas desapareció. Parece que no hay hemorragias aracnoides, no hay roturas aneurismáticas. Es muy probable que estén falleciendo con menor calidad de atención, en guardias o en shock room. Pero bueno, la realidad que uno ve dentro de la terapia es esa. Yo estoy particularmente en 2 hospitales, en uno que es exclusivo de COVID, pero en el otro hospital, en el Hospital Posadas, la patología COVID hoy está representando más del 50% de las camas, sobre 85 camas de terapia intensiva y más de 40 pacientes COVID, con lo cual, bueno, sin lugar a dudas, la epidemiología del cerebro agudo ha quedado desplazada y esto genera un impacto muy importante, a lo cual se suma que muchos de los pacientes con patología neurológica aguda ingresan con COVID, lo cual hace inviable que pueda uno considerarlo como posible donante. Argentina, de alguna forma, con el interior del país ha podido, con menos COVID, obviamente representado, ha podido suplir la caída tan importante que hubo en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esto no alcanza para poder tener los números que veníamos teniendo históricos. Así que bueno, creo que tenemos que ayornarnos todos los días, buscar la forma de que esto genere la menor cantidad el menor impacto posible. En cuanto a tejidos, creo que bueno, tenemos que rever, es una visión particular que tengo. Todos saben que tengo una obsesión personal con el tema de córneas en Argentina, que tenemos una deuda muy importante con quienes están específicos. Creo que vamos a tener que buscar alguna alternativa para poder salir de esta situación, que bueno, creo que será seguramente el próximo paso que vamos a dar entre todos. Bueno, Ok. Perdón, Adrián, acá ya entraron algunas preguntas. Hay una pregunta acá de Elvia Hilaria Mendoza. Me gustaría que las dirijan un poco más las preguntas para saber a quién van, pero bueno, en el sistema político, ¿cómo ayuda el sector de salud por la distribución de los recursos? La verdad que un poco amplia eso. Bueno, la damos por... Después, Lorena Cabilón, me interesa saber cómo conjugan los protocolos de manejo de cadáveres en COVID con la obtención de córneas a la espera del resultado de PCR. ¿Alguno quiere responder? Bueno, una cosa que no os he contado
es que en España, a día de hoy, cualquier enfermo que ingresa en un hospital, que tiene que ser hospitalizado, tiene una PCR hecha. Entonces nosotros conocemos el estado de si son enfermos infectados o portadores o no tienen coronavirus en el momento en el que ingresan. Entonces eso agiliza normalmente mucho las cosas, de tal manera que no hay casi un tiempo de espera. Y luego ya desde hace aproximadamente un mes hemos sufrido un cambio en la tecnología RT-PCR, de tal manera que las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, priorizan nuestras muestras son prioritarias para los microbiólogos, y hasta hace poco necesitábamos esperar 4 horas para el resultado de la RT-PCR desde el momento en el que entraba en la máquina, y ahora mismo disponemos de una técnica que nos permite conocer el resultado en 1 hora. O sea que verdaderamente no demora prácticamente nada lo que sería ese momento del manejo del cadáver, porque el resultado suele ser bastante rápido. Bien. Acá hay otra... se me borró. ¿Me permitís, Ariel? Sí, adelante, doctor. No, lo que dice Sara no es la situación nuestra. Yo entiendo la pregunta de Lorena, porque en realidad nosotros sí tenemos un problema con los tiempos de la PCR, porque la disponibilidad de laboratorios y de kits y de test está desbordada, digamos, por la cantidad de testeos poblacionales, y por lo tanto no hemos logrado esa prioridad que mencionaba Sara, que la queremos lograr, por supuesto, y entonces cuando vamos a la cola, la PCR demora demasiado tiempo y atrasa los procesos de donación. Es un problema que tenemos pendiente de resolver. Okay. Bueno, solo para que no te quedes solo, Santa Catarina tiene una de las buenas estructuras en Brasil públicas para hacer RT-PCR. Los pacientes que no son de UCI, que no son donantes, 3-4 días. Los pacientes donantes, 24 horas mínimo. Y, o sea, nosotros hacemos lo que dijo Sara, ponemos un poquito adelante para poder estar con la PCR justa. Y la semana pasada yo estuve ahí por un tema, se llama LACEN, es Laboratorio Central. Ellos tenían 10.000 muestras represadas. O sea, es algo terrible. Entonces, a nosotros, una de las razones de no volver a las córneas ahora es que hacer una córnea y generar un PCR en esta situación es terrible. Bien. Otra para la doctora Alcantara, del doctor Luis Roja, dice que usted habló de positivos no determinados, negativos. En Argentina es positivo o negativo. ¿Esto Sí, se debe a la diferencia en los kits o por otros motivos? No, yo creo que los kits son exactamente lo mismo. Hay un pequeño porcentaje de enfermos en el que el resultado de la PCR se da como resultado inhibido. Eso significa que no ha habido que la máquina en el momento de procesar la muestra es incapaz de decir si hay o no hay RNA del virus. Entonces eso exige reprocesar la muestra y prolonga mucho los tiempos. Por eso se ha decidido que esos enfermos donde la RT-PCR sea inhibida y no pueda darnos un resultado concluyente, sacarlos, porque efectivamente ahí sí que prolongaría mucho los tiempos del manejo del cadáver, ¿no? Entonces, por esa razón, esos enfermos, cuando la RT-PCR no es clara de inicio, los sacamos de la lista. Se refiere eso, a lo que llamamos PCRs inhibidas. Perfecto. Bien, otra pregunta para usted, doctora. ¿La muestra para donante pulmonar debería ser de tracto respiratorio inferior? Sí. Pero para donante renal alcanza con solo que sea del tracto superior? Es decir, ¿no existe la posibilidad que un donante renal sea un falso negativo también? Bueno, eso es una de las recomendaciones que la ONT ha puesto encima de la mesa. La realidad es que
la mayor parte de nuestros donantes son valorados como donantes pulmonares y como tales se llevan una broncoscopia de por medio y en ese momento es cuando casi siempre hacemos la RT-PCR. De todas formas, la tasa de falsos negativos de una RT-PCR bien hecha en un enfermo que está intubado, que está dormido, donde la extracción de la muestra nasofaringea se va a hacer con el enfermo pues bien analgesiado y bien sedado, yo creo que es una tasa que es bastante baja, ¿no? Entonces, por eso la ONT ha dado como válido esa muestra también en enfermos que no son donantes pulmonares o que no son candidatos a donación pulmonar. Perfecto. Bueno, buenos días desde Ecuador, felicitarlos por el evento. Quisiera saber cómo ustedes están manejando el protocolo de donación de progenitores hematopoyéticos, cómo es la obtención de células de sangre del cordón umbilical. La doctora Alcantara mencionó que se suspendió el trasplante con donantes vivos. ¿Eso también implica que no se esté realizando estos procesos? Bueno, aquí en España no, o sea, cuando hablamos de donante vivo, no, los donantes de progenitores hematopoyéticos, como quien dice, están apartados, ¿vale? Entonces, tengo aquí abierto en paralelo el documento de la ONT y en el caso del donante es exactamente igual, tanto si es donante de productos autólogos como sangre de cordón umbilical y demás, hay que hacer RT-PCR oro y nasofaringio 24 horas antes del momento de la donación y cuando tengamos donantes que hayan estado en una situación epidemiológica de riesgo, pues eso, haber estado en áreas afectadas o con una persona que haya sido positiva, lo que se recomienda es aplazar 4 semanas la donación y en ese momento hacer una RT-PCR y si es negativa se podrá proceder a la donación, pero como medida extra de seguridad pues tenemos esa situación epidemiológica de riesgo. Por supuesto, si el donante es un caso confirmado de coronavirus, lo que se hace es esperar al menos 3 meses hasta realizar la donación, ¿vale? Y en el caso de donaciones dirigidas de sangre de cordón umbilical, dice aquí que el cribado se hace en el hospital con una muestra respiratoria de la madre lo más próximo posible al momento del parto. Esto, como os he comentado, en España es ahora mismo así para todas las parturientas que según entran en el hospital con trabajo de parto, lo primero que se las hace es una RT-PCR. Perfecto. Esta es personal, doctora. ¿Cuánto está significando para ustedes la cantidad de donantes en donación en asistolia tipo 3? Pues mire, nosotros somos un centro donde solo en nuestro hospital solemos hacer 1 o 2 donaciones en asistolia controlada a lo largo del mes y desde el 1 de marzo a la actualidad hemos hecho solo 2 donantes. No porque sean positivos, sino por lo que ya ha comentado el doctor Andrade, porque es que la tasa de enfermos que acuden a los hospitales con patología distinta a la infección por coronavirus está siendo extremadamente baja. Entonces, las patologías críticas que vemos habitualmente no sabemos dónde están, pero la mayor parte de ellas no están desde luego en los hospitales. Perfecto. Bien. Para el doctor Sorati, de Santiago Villavicencio, se logra exitosamente aplicar el programa de ablación regional hepática. Cada provincia tiene diferentes realidades, pero algo en común es que están cerradas para el ingreso de personal sanitario. ¿Qué pasa con corazón, pulmón, páncreas? ¿Se está evaluando ampliar, realizar ablaciones regionales para no perder estos órganos? En realidad no es fácil, es complejo. Se están llevando adelante ablaciones regionales hepáticas, se han hecho y se seguirán haciendo. Con respecto a las intratorácicas es mucho más difícil, los tiempos son mucho más cortos. Estamos reuniéndonos con los equipos de trasplante con miras a conversar esa posibilidad, pero todavía no está implementada, digamos, y la experiencia indica que es posible, pero todavía no lo tenemos elaborado como proyecto, sí como posibilidad. Perfecto. Otra para usted, doctor Sorati, de David Costilla. ¿Es posible en Argentina organizar y centralizar por regiones o localidades institucionales que solo realicen actividades de donación de órganos, tejido y célula, sabiendo que si bien la ablación de órganos sólidos se da mayoritariamente en las unidades de terapia intensiva?
Planteo esta duda pensando en disminuir los riesgos de las personas inmunosuprimidas que van a recibir el órgano. No escuché la pregunta, no sé si era para nosotros. No. Para usted, doctor, sí. Dice, si es posible en Argentina organizar y centralizar por regiones o localidades instituciones que solo realicen actividades de donación de órganos, tejido y célula. O sea, si es posible regionalizar la actividad de donación y trasplante. Sí. La limitación más importante para ello es que el desarrollo de los centros de trasplante ha privilegiado históricamente, y aún sigue siendo así, predominantemente de la zona metropolitana y de las grandes ciudades, por lo que no en todas las regiones existen programas de trasplante, sí renales, pero no programas de trasplante no renal, lo cual hace difícil modificar los criterios de asignación, si bien el trasplante renal sí tiene criterios de asignación, primero provincial, segundo escalón regional y recién el tercero nacional. Pero más allá de que privilegiemos digamos, los criterios de asignación regionales, no contamos con posibilidades de centros de trasplante en todas las regiones, por lo cual es una limitación real de la Argentina en este momento. Bien, perfecto. O sea, ¿me permites? Sí, adelante, Joel. Distinto de otras regiones de Brasil, en Santa Catarina nosotros tenemos que los hospitales que más trasplantan son también los hospitales que más donan. Eso es muy semejante a lo que se ve en España. Sí. Pero justo ahora eso no va muy bien. O sea, tenemos los hospitales, son públicos, los grandes hospitales referentes para COVID son los hospitales que donan y trasplantan. O sea, eso ha impactado más la situación del trasplante en este momento, pero lo veo muy bien que sea así. Es como si fuera una cultura de donación que viene en una institución que sabe la utilidad del trasplante. Eso lo veo muy bien. Qué envidia, Joel. Muy bien, felicitaciones. A ver. Omar Balmaceda pregunta si existen datos del impacto morbimortalidad de este virus sobre la población ya trasplantada y si hubo contagio en la internación del proceso del trasplante. Cualquiera de los disertantes. Comento que hay riesgos. O sea, esta gente trasplantada toma inmunosupresores y ellos se van a los hospitales juntos. Y bueno, si uno se infecta, todos están infectados. Entonces, justo ahora en Brasil, creo que esa fue una medida muy buena, hemos implantado telemedicina para evaluación post-trasplante. O sea, los pacientes se van desde su casa, conectan con el médico trasplantador, tienen su consulta mensual y se les mandan la medicación. O sea, en este punto, contacto personal no es favorable. Los candidatos, no los trasplantados, los candidatos a trasplante renal no reciben, no se contaminan en el hecho del trasplante, se contaminan en la diálisis. Pues están ahí juntos todos los días. Perfecto. Una pregunta para la... Perdón. No, reafirmando lo que decía Joel, lo importante nos pareció de entrada facilitarle a los pacientes trasplantados y en lista de espera que no se movilizasen. Por eso esto de la telemedicina es una gran cosa y activar mucho la consulta, incluso telefónica, antes que desplazarse, porque obviamente los centros asistenciales son las fuentes de contaminación más importantes para los pacientes. Ahora, yo no sé, quería preguntarle a Sara, por la mayor experiencia, si en España hubo reportes de transmisión por el trasplante de COVID. Que yo sepa, no. Porque además es que si se fijan en las gráficas que he presentado, es que el número de trasplantes en abril fue tremendamente bajo.
Y la razón es esa, es que no hemos tenido donantes. El donante no ha existido en las unidades de cuidados intensivos. Ha sido rarísimo tener una hemorragia cerebral. Entonces, que yo sepa, no ha habido reportes. Lo que sí que hemos tenido, desgraciadamente, ha sido enfermos que habían recibido un trasplante hace tiempo, afectados de coronavirus. Esos números saldrán publicados, yo me imagino que en poco tiempo, pero está claro que la mortalidad de los enfermos inmunodeprimidos infectados por coronavirus es muchísimo más alta que la mortalidad que el coronavirus tiene en la población normal o en la población inmunocompetente. Nacho. Bien, acá hay otra pregunta para la doctora Alcantara. ¿Cómo manejan el personal de salud que va a realizar ablaciones desde una zona de circulación COVID a otra que no tiene caso? Si le exigen tener pruebas de PCR. La doctora Calvo pregunta. A día de hoy, como todos los hospitales, todos los enfermos que vienen al hospital tienen una PCR, tenemos bastante identificados cuáles son los enfermos que están infectados. Y entonces esos enfermos infectados casi siempre son atendidos por los mismos médicos. Es muy raro que un cirujano vaya a día de hoy a estar en contacto con un paciente que tiene coronavirus, porque incluso el que viene a operarse, que viene directamente de su domicilio al hospital, ese también tiene una PCR hecha antes de entrar en quirófano. Me gustaría contarles que la realidad es que todos, los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, pasamos por una PCR semanal, pero eso no es así, porque como ya ha dicho el doctor Soratti, la cantidad de muestras de PCR que hay ahora mismo a la espera en los laboratorios es impresionante, entonces nosotros no hacemos cribado sistemático. Lo que sí que es cierto es que si cualquiera de nosotros sabemos que hemos estado en contacto con una persona que ha sido positiva y que en ese momento puede haber habido alguna transmisión, tenemos obligación de reportar ese contacto a salud laboral y es ahí cuando nos someten a PCR. Bueno, tengo millones de preguntas más, pero lamentablemente estamos muy apretados con el tiempo, tenemos que seguir con los otros disertantes, así que disculpas a ver, sí, Joel, ¿quieres agregar algo más? No, tranquilo. Lamentablemente tenemos que seguir, perdón para la gente que ha hecho y sigue preguntando, pero tenemos que seguir, ¿sí? Por respeto a los otros disertantes. Seguro van a poder ampliar sus preguntas con los próximos disertantes. Bueno, estamos pasados unos minutos, realmente así que, es sí, bueno, agradecerles al doctor Soratti, al doctor Andrade y bueno, especialmente a la doctora Soratti, que tuve la posibilidad de hacer un máster en el Hospital Puerta de Hierro, así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Les comento que hay más de 200 conectados en este momento. Tenemos Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, bueno, obviamente España, Brasil. Así que bueno, muchas gracias también al auditorio por sumarse a la convocatoria. Muchas gracias, Cristina. Te cedo la palabra para que continúe.